Hola a todos, soy Drago Godzilla, y el día de hoy les presento el Cap 21 de mi fanfic llamado, Yo en el universo cinematográfico de Marvel. Aclaración. No soy dueño del UCM, y algunas de las imágenes no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos creadores. Capítulo 21. Al igual que la historia original, Wanda tendría su conversación con Visión, dándose cuenta de que no la dejaría salir de la base. Y Sarah estaría tras una pared, donde había observado todo, y al ver que no dejaban salir a su amiga, se estaba planteando qué decisión tomar. Mientras tanto, tanto nosotros, como Bucky, estábamos siendo transportados hasta Berlín, donde llegaríamos a una base, en la cual, iban a evaluar a Bucky, y nosotros nos reuniríamos con Tony, donde nos despojaron de nuestras armas. Tony hablaría primero con Steve, tratando de convencerlo de firmar. Steve estaría a punto de hacerlo, pero terminarían discutiendo, y Steve acabaría negándose en el último momento. Después de hablar con Steve, ahora me tocaba a mí. Tony. Bueno, ¿cómo quieres empezar? Yo. Quisiera empezar por esto. Diría señalando el collar que anulaba mis poderes. Tony. Bueno, antes de que digas algo más, déjame aclarar algunas cosas. Sí, es muy parecido al que tenía Sarah cuando la encontramos, ya que cuando se la quitamos, lo estudié por un tiempo, y sabía que cuando los agentes enfrentaran a alguien con poderes, estarían en desventaja. Así que diseñé una nueva versión del collar, y les di varios modelos hace meses. Pero no pensé que con el primero que lo usarían, sería contigo. Y si tratas de quitártelo, no te lo permitirá, ya que reducirá tu fuerza, en caso de que lo quieras romper. Pero no te preocupes, no le hace daño al que lo tenga, y más tarde los agentes te lo podrán quitar. Ahora, dime por qué decidiste hacer esto. Nunca pensé que harías algo fuera de la ley, teniendo en cuenta que trabajaste para SHIELD. ¿Acaso fue porque Steve te lo pidió? Yo. No es solo por eso, sino porque también me parecía injusto que encerraran a Bucky, teniendo en cuenta lo que le ha pasado. Tony. Tal vez, pero en este caso, no tenemos algo que lo haga inocente con el atentado al rey de Wakanda. Pero pasando a otro tema, ¿por qué no firmaste los acuerdos? Yo. Es por algo más personal. Después de todo por lo que he pasado estos años, deberías darte una idea de por qué no quise firmar. Tony me miraba con una mirada analítica, uniendo los puntos en su mente. Pero mientras todo esto pasaba, Steve estaba hablando con Sharon y con Sam, pero al unir los puntos, se dieron cuenta de que alguien les había tendido una trampa. Ahora estaríamos con la persona que estaba evaluando a Bucky. Zimo. Dime Bucky, has pasado por mucho dolor, ¿verdad? Bucky. No voy a decir nada sobre eso. Zimo. Temes que, si abres la boca, los horrores jamás terminarán. Tú tranquilo. Solo necesito que hables de uno. Diría activando algo en una tableta. En una planta eléctrica, alguien estaba recibiendo un paquete, y al abrirlo, encontró una máquina extraña. Pero la máquina crearía un pulso, apagando la luz en toda la ciudad. Lo que también haría que se fuera la energía en la base. Yo. ¿Por qué se fue la energía? Tony. Eso estoy tratando de averiguar. Diría saliendo de la sala. Mientras que Steve y Sam, correrían para llegar a donde estaba Bucky. Bucky. ¿Qué es todo esto? Zimo. Háblame de tu hogar. No Rumanía, tampoco Brooklyn. Sino del que sí es tu hogar. Diría mostrándole un cuaderno rojo, el cual Bucky reconoció. Entonces Zimo empezó a leer en voz alta las palabras del cuaderno, haciendo que Bucky sintiera un fuerte dolor de cabeza, y trataría de liberarse. Y al final, cuando Zimo terminó de leer, Bucky había logrado liberarse. Pero se había convertido nuevamente en el soldado del invierno. Zimo. Reporte de misión. Diciembre 16. Del 91. Entonces Steve y Sam habían llegado al lugar, viendo que Zimo estaba en el suelo. Steve. ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que quieres? Zimo. Ver cómo cae un imperio. Entonces Bucky apareció, dejando fuera de combate a Sam, por lo que Steve tendría que pelear con él, aunque al final, Bucky lo dejaría caer por las puertas de un ascensor, y Zimo lograría escaparse. Mientras que yo estaba buscando que alguien me quitara el collar. Yo. Rayos, así no podré pelear adecuadamente. Necesito que alguien me quite esto, por favor. Los agentes solo pasaban sin hacerme caso, pero uno se acercó a mí, y era el mismo agente que me había puesto el collar. Agente. Puede que me meta en problemas, pero la situación lo amerita. Diría logrando quitarme el collar. Yo. Gracias. Mándale saludos a tu hijo de mi parte. Entonces me iría corriendo. Mientras tanto, Tony cubriría su mano con una parte de su armadura, ya que no la tenía en ese momento. Por lo que se enfrentó a Bucky, logrando bloquear un disparo de la pistola que tenía. Pero al final Bucky lo dejaría en el suelo.
Sharon y Natasha trataron de enfrentarlo, pero Bucky se las quitaría fácilmente. Entonces llegaría T'Challa, el cual parecía darle problemas, pero al final lograría escapar de él. Yo estaría corriendo, hasta que vi cómo Bucky iba en una dirección, por lo que lo seguiría, y este llegaría a una plataforma con un helicóptero, subiéndose a este. Pero cuando se estaba elevando, yo agarraría una parte del helicóptero con una mano, y con mi otra mano el borde de la plataforma, tratando con todas mis fuerzas, de que no se escapara, aunque se me hacía muy difícil. Entonces Steve también llegó, viendo lo que pasaba, entonces Bucky estrelló el helicóptero con la plataforma, por lo que Steve y yo tuvimos que protegernos. Steve, ¿estás bien? Yo, estoy bien. Steve se acercó al helicóptero, pero Bucky lo agarró del cuello y el helicóptero caería al agua. Yo, Steve. Diría saltando al lago. Después saldríamos a la superficie, mientras Steve cargaba a Bucky inconsciente. Cuando Bucky despertó, vio que tenía el brazo de metal atrapado. Y al ver al frente, vería a Sam, a Steve, y a mí. Bucky, Steve. Steve. ¿A qué Bucky me dirijo ahora? Bucky, tu madre se llamaba Sarah. Y utilizabas periódico en tus zapatos. Steve, no lees eso en un museo. Sam, ¿y con eso crees que ya somos amigos? Bucky, ¿qué hice ahora? Steve, ya no hables. Bucky, temía que esto iba a pasar. Todo lo que Hydra metió en mí, aún sigue ahí. Solo dijo esas asquerosas palabras. Steve, ¿quién era? Bucky, no lo sé. Steve, muchos murieron, el bombardeo, la trampa, el doctor hizo esto para estar 10 minutos contigo. Necesito algo mejor que un no lo sé. Bucky, él dijo que le hablara sobre Siberia, donde me custodiaban. Él pidió la localización exacta. Steve, ¿para qué querría ese dato? Bucky, porque hay más de un soldado del invierno. Entonces Bucky nos contaría sobre la misión de 1991, en la que mató a los padres de Tony Stark, para llevarse un suero parecido al del supersoldado de Steve. Pero al usarlo con los sujetos de prueba, el suero era inestable, lo que provocaba ataques de ira por parte de los sujetos de prueba. E Hydra los usaba como un escuadrón de la muerte, diciendo que eran peores que él. Esa información nos dejó sorprendidos, pero a mí lo que me sorprendió, fue lo de los padres de Tony. Sabía que Bucky había sido controlado por Hydra, pero si Tony se enteraba, estaría muy enojado. Por lo que, la mejor opción, era resolver el problema actual, y después hablar con calma con Tony sobre esto, ya que hacerlo todo a la vez, traería consecuencias. Steve, ¿el doctor los puede controlar? Bucky, sí. Steve, dijo que quería ver cómo cae un imperio. Bucky, y con estos hombres lo lograría. Hablan 30 lenguas, se esconden a plena luz. Se infiltran, asesinan, y desestabilizan. Derrocarían a toda una nación en una noche y jamás lo sospecharías. Sam, habría sido más fácil hace una semana. Steve, ¿y si llamo a Tony? Yo, quizás los acuerdos no se lo permitan. Steve, ¿estamos solos? Sam, tal vez no, conozco a alguien. Mientras tanto, el secretario Ross, le daría a Tony 36 horas para capturarnos. Por lo que Tony iría a reclutar a un joven llamado Peter Parker, ya que sabía que en realidad era Spider-Man. En la base de los Vengadores, una explosión ocurrió afuera, por lo que Visión salió a ver qué era. Pero Wanda y Sarah, sintieron la presencia de alguien, viendo que se trataba de Clint, y este venía por ellas, ya que Steve los necesitaba. Pero Visión regresó. Visión, Clint, no deberías estar aquí. Clint, ¿en serio? Me retiro por cuánto, 5 minutos y todo aquí es un caos. Visión, te recomiendo que reconsideres las consecuencias de tus actos. Clint, sí, pues reconsidera esto. Entonces unas flechas especiales se activaron para inmovilizar a Visión. Entonces Clint le daría unos pequeños audífonos a Wanda, los cuales habían sido diseñados por Tony, para que el equipo no fuera afectado por accidente por nuestras ondas sónicas. Clint, es hora de irnos. Pero vería que Wanda no se movía. Wanda, ya causé muchos problemas. Clint, ayúdanos Wanda. ¿Quieres deprimirte? Ve a la escuela, ¿quieres redimirte? Ponte de pie, y hazlo. Sarah, yo también tomé mi decisión. No voy a firmar esos acuerdos. Si van a contener a la única familia que tengo, entonces no voy a firmar. Clint, esa es la actitud. Pero Visión se liberó, y empezó a pelear con Clint, inmovilizándolo fácilmente. Pero Wanda usaría sus poderes para que los soltara, y Sarah usaría sus ondas sónicas para ayudarla a contenerlo. Pero tanto Clint como Wanda, no serían afectados por las ondas sónicas, gracias a los audífonos.
Entonces hundirían a Visión varios metros bajo tierra, para después irse rápidamente. Sharon se había reunido con nosotros, entregándonos nuestras armas, pero Steve sabía que después de esto la iban a buscar a ella también. Pero le prometió ayudarla cuando pudiera, por lo que se despidieron. Nota de autor. Aquí no se besaron. Fin de nota. Entonces nos reuniríamos con Clint, Wanda y Sarah en un aeropuerto. Yo. Estoy feliz de verte otra vez, Clint. Clint. Yo también, Brian. Pero entonces me acerqué a Sarah. Yo. Veo que al final tomaste tu propia decisión. Sarah, si van a contener a la única familia que tengo, entonces no voy a firmar. Entonces de la camioneta salió el nuevo recluta, Scott Lang, conocido como Ant-Man, el cual estaba emocionado de trabajar con nosotros. Mientras tanto, ahora estaríamos en la antigua base de William, donde y Sofía, ya se habían llevado todo de la primera base de Alpha Hills. William. Bueno, parece que llegó la hora de la verdad. Sofía, nuestras identidades. Pero empecemos por el hombre con cabeza de cámara, y la mujer con cabeza de cámara. Por lo que, los dos empezaron a leer los archivos. William. Dave Hemsworth. Sofía, Katy Portman. William. Ambos se unieron al ejército de Reino Unido, a mediados de los 80, donde se volvieron pareja. Pero en una misión, a finales de los 80, los reportaron como muertos. Sofía, pero en realidad no estaban muertos, sino que Alpha Hills los había secuestrado. Es realmente triste. Ahora pasemos con el mío. William. Sofía Olsen. Al escuchar ese apellido, Sofía tendría un pequeño dolor de cabeza, pero pensó que no sería nada, por lo que siguió escuchando. William. Te graduaste de la universidad, y empezaste a trabajar como científica. Eras la más joven de tu área. Tus padres te apoyaron en todo, incluyendo en los ahorros para tu graduación. Pero en 1990, te reportaron como desaparecida. Pero mientras decía eso, el dolor de cabeza de Sofía se hacía más fuerte, provocando que empezara a tambalearse, ya que sus recuerdos estaban regresando. William. Oye, ¿estás bien? Diría preocupado. Sofía, sí, estoy bien. Pero no pudo terminar, ya que estaba a punto de caer de espalda, pero William la atrapó a tiempo, y haría que se siente en una silla. William. Tranquila, solo mírame. No estás sola. Sofía, lo recuerdo todo, mis padres, mis amigos, mi vida. Diría un poco alterada, y William se daría cuenta de eso, por lo que trataría de calmarla durante unos minutos. William. Te dejaré en la silla para que termines de procesarlo. Diría para seguir leyendo los archivos, encontrando el de Sarah. William. Sarah Johansson. Era una joven que se llevaba muy bien con la gente. Su actitud positiva la hacían única. Aunque su padre era un exmilitar, practicaba gimnasia, pero su mayor sueño era ser una cantante famosa. Pero cuando iba a hacer su primera audición, fue reportada como desaparecida. Al leer eso, William no podía evitar sentir algo de tristeza por la vida que habíamos tenido, la que Alpha Hills nos arrebató. Entonces pasaría a leer su archivo. William Afton. Mis padres tenían una mala situación económica, pero hicieron sacrificios para que yo pudiera graduarme con honores de la universidad. Dieron todo para que yo pudiera tener un futuro. Pero mientras leía, le empezó a dar un fuerte dolor de cabeza. Pero aún así, decidió seguir leyendo. William. Fui el primero de mi clase. Y al graduarme de la universidad, empecé a trabajar en Industrias Stark. Pero su cuerpo empezó a tambalearse, y Sofía se dio cuenta de eso. William. Y la razón por la que empecé a trabajar ahí, era para ganar el suficiente dinero, y así ayudar a mis padres con su situación económica. Eso sería el punto de quiebre de William, el cual estuvo a punto de caer al suelo, pero Sofía logró atraparlo, y lo sentaría en la misma silla de antes. Sofía, solo respira, William, aquí estoy. Diría tratando de calmarlo durante unos minutos. En todos estos años, nunca se había visto a William tan vulnerable. William tendría una mano sobre su cabeza, procesando todos sus recuerdos. William.
Alpha Hills nos separó de nuestras familias, nos convirtió en armas de destrucción masiva. Nos arruinaron la vida. Y todo por los malditos objetivos de Hydra. Sofía, es por eso que debemos acabar con el científico, y toda su armada. No solo por lo que nos hicieron, sino también para evitar que tomen el mundo. William. Bueno, solo nos queda el último archivo. Diría tomando mi archivo, y lo empezó a leer. Pero mientras más leía, se sorprendía cada vez más. Sofía también lo leería, quedando de la misma manera. William. Tengo que decirle esto a Brian rápido. Sofía, pero ¿sabes lo que está pasando actualmente? Las noticias dicen que las autoridades lo están buscando. William. Incluyendo a los que firmaron los acuerdos, y a Stark. Tengo que decirle esto antes de que se peleen. Diría empezando a teclear una computadora, para encontrarme a través del rastreador que me dio. Fin de capítulo.